tono postural. El tono postural es lo que nos permite a nosotros mantenernos en una determinada postura. Por ejemplo, estar parados. Entonces, cuando usted pierde el tono postural, usted se desploma y cae al piso. De hecho, la gravedad del síncope no está dada por el síncope. La gravedad del síncope está dada muchas veces por donde se golpea usted cuando cae. Por eso, si el síncope ocurre, por ejemplo, en un baño, es mucho más grave porque la persona al caer se puede golpear contra el inodoro, contra la bañadera, contra el bidé, contra el lavabo, y se puede dar un flor de traumatismo de cráneo y se puede morir por esa caída. El síncope dura algunos minutos y los enfermos, después de unos minutos, recuperan el sensorio, lo recuperan totalmente y en general sin secuelas. A veces, durante el síncope, puede haber movimientos de flexo-extensión de los miembros, parecidos a los movimientos tónico-clónicos que se ven en las convulsiones. Así que no podemos solamente diferenciar síncope de convulsión por los movimientos tónico-clónicos, porque hay síncopes que pueden tener movimientos tónico-clónicos. El otro cuadro es la lipotimia. La lipotimia o desmayo, sinónimo, es similar al síncope en su fisiopatología, pero la diferencia es la duración. La lipotimia o desmayo dura segundos. Como dura segundos, muchas veces el paciente se está desplomando y recupera la conciencia. Entonces, como recupera la conciencia, alcanza a agarrarse de alguna persona o agarrarse de alguna baranda o de una mesa o de algún lugar, y entonces no llega a desplomarse en el piso. Esa es la única diferencia. Desde el punto de vista de la fisiopatología, la causa de aparición de ambos, tanto del síncope como de la lipotimia, es exactamente la misma, es que hay una isquemia del sistema activador reticular ascendente. O sea, no le llega una adecuada irrigación al sistema activador reticular ascendente que se ubica en el tronco encefálico. ¿Qué es lo que hace el sistema activador ascendente? Es lo que prende nuestra computadora de conciencia. Yo siempre digo que la conciencia es como una computadora. Usted cuando va a trabajar en una computadora, usted primero la prende. Bueno, cuando usted la prende es el SARA. Y después le aparece el Windows. El Windows sería el programa operativo. El programa operativo viene de la corteza cerebral. Los programas operativos se almacenan en la corteza. Pero el prendido y apagado no está en la corteza. El prendido y apagado está en el tronco encefálico y ocurre en el SARA. Más o menos en personas de más de 65 años, la incidencia del síncope es de más o menos un 6%. Pero acá hay un punto muy interesante, que es, aún en el caso en el que usted investigue mejor por qué se produjo el síncope, más o menos se calcula que 1 de cada 4 síncopes no termina de quedar clara la causa. 1 de cada 4, o sea, el 25%. El síncope, ya dijimos, puede tener lesiones cerebrales, fracturas, provocar fracturas por las caídas que provoca. Y a veces hay pacientes que tienen síncopes recurrentes y, por supuesto, en estos pacientes que tienen síncopes repetidos, aparece el riesgo de, si manejan automóviles o si manejan maquinaria peligrosa. Imagínense un señor que tiene esas grúas que se usan para construir torres de 30, 40 pisos, que de golpe el tipo un síncope arriba de la torre, puede ser un desastre.
Puede haber a veces síntomas presíncope. Los síntomas presíncope pueden ser sensación de debilidad, mareo, sensación de pérdida inminente de la conciencia, puede haber sensación nauseosa. O sea, usted puede interrogar cuáles fueron los síntomas que el paciente tuvo antes de que apareciera el síncope. ¿Por qué estudiamos síncope en cardiología? Bueno, estudiamos síncope en cardiología porque el síncope cardíaco es el más grave en el sentido de las consecuencias o las causas por las cuales el paciente tiene ese síncope. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del síncope? El primer diagnóstico diferencial es la crisis epiléptica. El paciente epiléptico suele tener un aura antes del ataque epiléptico. En general el aura a veces es olfativo, por ejemplo siente olor a quemado, o puede tener un aura visual, visualiza una determinada escena antes de que le venga el ataque. El paciente cae al piso, pero suele morderse la lengua y perder el control de los esfínteres, larga espuma por la boca, tiene midriasis, y cuando se despierta, no se despierta totalmente lúcido. Está durante algunas horas cansado y puede estar hasta algo confuso. Así que es muy importante estudiar. Si usted tiene dudas de si lo que tuvo el paciente fue un síncope o si lo que tuvo fue una crisis epiléptica, usted le va a tener que pedir un electroencefalograma. Muchas veces ese electroencefalograma se hace con hiperventilación o con deprivación del sueño para ver si aparecen los complejos patológicos de la epilepsia. Otro diagnóstico diferencial es el accidente isquémico transitorio. Es un accidente isquémico transitorio que revierte en pocas horas. En general el paciente presenta un foco neurológico, una parálisis, una plejía, una afasia. Si usted hace un buen examen neurológico no se puede confundir. Y el último es la histeria o la crisis de angustia. Las pacientes histéricas en general 95/5 son mujeres y en general el episodio ocurre siempre en presencia de público. Muchas veces la histérica se desploma, pero nunca se desploma en el piso, siempre cae en una cama, en un sillón. Entonces hay cosas que a vos te hacen sospechar de que el cuadro es más un cuadro de tipo emocional. Además suelen tener mucha hiperventilación durante el cuadro, eso también es típico de los cuadros histéricos. Y no hay pérdida de control de esfínteres. Si usted sospecha un cuadro histérico, usted puede llamar al psiquiatra para que el psiquiatra haga una evaluación de si se trata de una histeria en vez de un síncope. Lo más importante en la evaluación del paciente es hacer un interrogatorio. En el síncope, la historia clínica es el dato más importante. ¿Qué va a preguntar usted? Bueno, va a preguntar sobre si ha tenido infartos, porque los infartos predisponen a las arritmias, si tiene alguna valvulopatía, sobre todo si tiene una valvulopatía aórtica, si hay antecedentes familiares de muerte súbita. Siempre se le tiene que preguntar qué estaba haciendo cuando empezó el síncope, en qué posición tenía el cuerpo, si estaba sentado, parado, acostado, si hubo alguna situación desencadenante del síncope y si hubo síntomas acompañantes. Por ejemplo, cefalea, angor, disnea, vómitos, melena. También hay que preguntarle cuántos minutos duró la pérdida de conciencia y qué ocurrió cuando despertó. O sea, si estaba totalmente lúcido o estaba medio confuso.
Hay síncopes gatillados por causas emocionales. Es el ejemplo típico, el síncope del velorio o el síncope del recital de rock. A veces puede haber síntomas premonitorios del síncope, como palidez, sudoración, náuseas, zumbido de oídos, visión borrosa, cierta cefalea. Hay que preguntar si el síncope no ocurrió al agitarse, al girar el cuello o al comprimir el cuello, porque eso es típico del síndrome del seno carotídeo. También hay que preguntar si no tuvo síncope durante un esfuerzo, como ocurre, por ejemplo, en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica. Si el síncope ocurre cuando usted ejercita el brazo izquierdo, puede deberse a un robo de la subclavia. El síncope del bloqueo AB completo obtiene lo que se llama el drop attack. Drop attack es ataque de caída. El paciente se cae al piso, pero se desploma en el piso sobre sus rodillas. También es muy importante ver si el paciente tiene alguna enfermedad que pueda provocar hipotensión ortostática. Por ejemplo, Parkinson, parkinsonismo, diabetes, amiloidosis. La presencia de melena indica que el síncope puede ser por hemorragia digestiva y siempre debe investigarse si no hubo hipoglucemia como desencadenante del síncope. Hay algunos fármacos que pueden producir síncope, como las drogas antihipertensivas. Ahí tenemos los beta bloqueantes, los nitratos, los diuréticos, los bloqueantes cálcicos, los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, los antipsicóticos, los antiarrítmicos, el digital, la insulina, el sildenafil. Son drogas que pueden producir síncope. Lo mismo todas las drogas que prolongan el QT. Se han descrito síncopes con cocaína, marihuana y alcohol. La fluoxetina puede producir síncope por producir bradicardia. En el examen físico usted le va a tomar la presión en ambos brazos, se le toma la presión acostado y después le dice que se pare, espera 2 minutos y le toma la presión parado para detectar la hipotensión ortostática. Hay que hacerle un tacto rectal a ver si no tiene melena. Le va a hacer una prolija ocultación del corazón a ver si hay soplos y del pulso a ver si hay alguna arritmia, si hay bradicardia o alguna taquicardia patológica. También es bueno revisarle el pulso de ambas carótidas y ocultar ambas carótidas a ver si no tiene soplos carotídeos y también efectuarle al paciente un examen neurológico exhaustivo. Vamos ahora a hablar de cada síncope en particular y empezamos por el síncope que se llama neurogénico o también llamado vasovagal. Este es un síncope donde hay un aumento del tono parasimpático. Ese aumento del tono parasimpático produce bradicardia y una inhibición simpática que produce vasodilatación arterial. Es una mala combinación tener vasodilatación con cierta bradicardia, porque usted aumenta la capacitancia de los vasos, pero no aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, no alcanza la sangre para irrigar a todos los sistemas y entonces no se irriga el SARA y el paciente tiene un síncope. Acá tenemos varias causas de síncope. Tenemos la causa emocional, el típico síncope del velorio, el síncope del recital, las aglomeraciones como causa del síncope, estar muchas horas parado. Es típico el síncope del custodio presidencial, ¿no? O sea, el presidente está dando un discurso y atrás tiene los 2 granaderos parados, están hace 6 horas los pibes paraditos, y de golpe uno de los 2 granaderos, ¡boom!, se cae al piso con un síncope, por estar muchas horas parado.
Se ha descrito un síncope defecatorio al hacer la maniobra de Valsalva en pacientes muy constipados. Ese síncope defecatorio tiene la ventaja de que el paciente está sentado, entonces en general no se golpea tan intensamente porque está sentado en el inodoro. A diferencia del síncope miccional, el paciente está orinando. Al vaciar bruscamente la vejiga, es una maniobra vagal y eso puede producir un síncope. Es típico esto de un paciente que se tomó mucha cerveza, se fue a dormir, a la hora se despierta con muchas ganas de orinar, salta de la cama bruscamente, va al baño y cuando empieza a orinar hace el síncope. También puede haber un síncope de causa tusígena. Tusígena es que toso tanto que al final tengo un síncope. Se han descrito síncopes también por risa. Me río, hasta que eso genera una cosa vagal y termino haciendo un síncope. Un síncope interesante es la estimulación excesiva del laberinto. La estimulación excesiva del laberinto usted la tiene cuando sube a la montaña rusa. Yo les decía el otro día a los alumnos, cuando yo era chiquito, la montaña rusa era un carrito que subía arriba, y después bajaba, plum, y éramos todos tan felices. Y ahora no, parece que con eso no alcanza. Entonces la montaña rusa tiene que ser un carrito que sube, pero no sube 30 metros, sube 100 metros y después pega 4 loops donde vos quedás boca abajo y después bajás. Y entonces, claro, el laberinto dice, ¿qué pasó acá? ¿Se volvieron todos locos? Pero estoy como en un avión de guerra, haciendo un looping en un avión de guerra, sin estar entrenado para hacer eso. Entonces, eso hace que vos bajás de la montaña rusa con un cuadro vagal, haces un síncope y quedás tirado en el piso por la excesiva estimulación del laberinto. Lo mismo te puede pasar cuando subís un barco. Si vos no sos marinero, no estás acostumbrado, subís un barco, el barco se mueve, ese movimiento estimula el laberinto, produce un cuadro vasovagal y podés tener un síncope. El coito anal violento es otra causa de síncope. La compresión del seno carotidio. Cuando usted nunca debe comprimir los senos carotidios de los dos lados simultáneamente, porque la compresión del seno carotidio produce bradicardia y puede producir síncope. Y después tenemos síncope inducido por maniobras médicas. Esto es muy importante porque es usted el que está produciendo el síncope. Entonces acá puede ser por colocación de una sonda nasogástrica, por una endoscopía alta o baja digestiva, por una endoscopía respiratoria, por una laringoscopía, por punzar un derrame pleural, por punzar un líquido asítico, por punzar un derrame pericárdico, por vaciar bruscamente la vejiga con una sonda, por una citoscopía. Para evitar estos síncopes, usted antes de la maniobra médica le tiene que aplicar al paciente en forma intramuscular media ampolla de atropina, porque la atropina tiene un efecto taquicardizante en 3 minutos. Y entonces usted en 3 minutos ya le puede hacer la maniobra y evita la aparición del cuadro vagal. En general, cuando usted tiene un síncope vasovagal, suele estar precedido de algunos síntomas. Por ejemplo, sensación nauseosa, debilidad, sudoración, mareo, visión de luces, visión borrosa, cefalea, sensaciones de calor y de frío, nerviosismo, bostezos, dilatación pupilar.
Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna prueba que me sirva a mí para decir, con esta prueba estoy seguro que el síncope que tuvo el paciente es un síncope vasovagal? Bueno, existe lo que se llama la prueba de la mesa inclinada o tilt test. Consiste en colocar al paciente en una mesa, una especie de camilla, que tiene un apoyo para apoyar los pies, y usted en forma media brusca la inclina con distintos grados de inclinación, de forma brusca. Y entonces el paciente empieza a tener manifestaciones presincopales, y a veces puede hasta llegar a tener un síncope. Entonces, siempre este estudio se debe hacer con presencia de un médico. A veces se le puede dar por vía intravenosa una dosis bajita de isoproterenol, que es una droga taquicardizante que aparentemente sensibilizaría todavía más el test, hace que el test más fácilmente sea positivo. La prueba siempre se hace en ayunas y por la mañana, con presencia médica. Bueno, ¿qué se hace con el síncope vasovagal? En general, si es un único episodio, que el tipo nunca tuvo un síncope y tuvo un único episodio, bueno, no se hace nada. Pero hay algunos pacientes que tienen una tendencia a tener síncopes vasovagales repetidos. Entonces, en esos pacientes hay que decirle que eviten las aglomeraciones, que eviten el calor excesivo, que eviten la deshidratación, que no deben tomar alcohol ni drogas vasodilatadoras. Si el paciente tiene pródromos, como que siente como que le va a venir el síncope, se le dice que se siente en el piso o se acueste en el piso, o que incline la cabeza entre sus piernas. Se le puede decir que aumente la ingesta de sal. A veces se le da fluodrocortisona, que es un corticoide que tiene efecto mineralocorticoide, para que el paciente tenga mayor descarga adrenérgica y eso evite la aparición del síncope. Está controvertido el uso de beta bloqueantes. Algunos dicen que sirven, otros dicen que no sirven absolutamente para nada. Algunos han usado tiofilina para prevenir los síncopes reiterados, pero es una droga que ha quedado media en desuso. Y en los últimos años se está usando la fluoxetina, que es un antidepresivo, y el metilfenidato, que es un estimulante del sistema nervioso central. Estas drogas solamente en los pacientes que tengan varios episodios de síncope vasovagal repetidos. Con estos pacientes hay que tener cuidado con el tema del manejo de maquinarias o el manejo de autos. Y si durante el episodio sincopal se constata que el tipo tiene una bradicardia muy severa o en algún momento llegó a estar en paro, algunos le indican directamente colocación de marcapaso. Eso sería entonces todo lo que tienen que saber del síncope vasovagal. Estamos yendo muy rápido, ¿no? ¿Demasiado rápido? No, está bien. Estamos bien, ¿eh? ¿Estamos bien? No, pregunto, porque si estamos yendo muy rápido voy un poquito más lento. Ahora me voy a parar un poquito más en el síncope cardíaco porque es un poquito más complejo. ¿Por qué es importante detectar y que usted diagnostique si el síncope es de causa cardíaca?
Porque ahí lo que más importa, que usted no se trague un síncope producido por taquicardia ventricular. Cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, el paciente automáticamente cae en síncope. Usted me dirá, pero doctor, ¿por qué hay síncope si yo tengo taquicardia? Hay síncope porque cuando el corazón late demasiado rápido, supóngase que late 280 veces por minuto, late tan rápido que no le da tiempo al ventrículo a llenarse. Entonces, como no le da tiempo al ventrículo a llenarse, el volumen minuto que larga el ventrículo es muy pequeño. Y al ser muy pequeño el volumen minuto, el SARA se queda sin una adecuada irrigación. Entonces, ¿y por qué es importante que usted detecte que el síncope fue por una taquicardia ventricular? Y porque si yo tuve una, puedo tener nuevos episodios de taquicardia ventricular y hacer una muerte súbita. Usted sabe que la taquicardia ventricular puede evolucionar a la fibrilación ventricular y el paciente, cuando está en fibrilación ventricular, técnicamente está en paro cardíaco. El paciente se puede morir. ¿Y por qué los pacientes hacen taquicardia ventricular? Bueno, hay 50 causas de taquicardia ventricular. Las vamos a estudiar cuando demos la clase de arritmias ventriculares. Pero hay dos causas que usted hoy en día siempre tiene que pensar. Una es la cardiopatía isquémica. Usted tiene que pensar que un corazón que tiene una mala irrigación coronaria es un corazón inestable eléctricamente. Y que muchas veces la primera manifestación de un infarto es la arritmia ventricular y la muerte súbita. Por eso muchos infartos no llegan al sanatorio, no llegan a la internación. Hacen muerte súbita, hacen arritmia y muerte súbita. Les voy a poner un ejemplo. Mi mujer trabaja hace muchos años en el Hospital Tornú. Tenía un amigo de muchos años que habían hecho guardia juntos muchos años. El amigo trabajaba en hemoterapia, mi mujer trabaja en el laboratorio de microbiología. Y de golpe se entera que el amigo médico, está en la guardia porque se infartó. Entonces mi mujer lo va a ver a la guardia, había otros amigos que lo fueron a ver a la guardia, este estaba infartado, con un electro de infarto y con aumento de las enzimas. Mi mujer lo saluda y a los 2 minutos que está ahí, el tipo hace una arritmia ventricular y se muere. 58 años. Lo reanimaron, estuvieron 45 minutos reanimándolo en una guardia rodeado de 8 o 10 médicos. El tipo se murió, no salió de la arritmia ventricular. Entonces con esto lo que le digo es, la arritmia ventricular te mata y la cardiopatía isquémica es una causa de arritmia ventricular. Y a veces, antes que hagas el infarto, hace la muerte súbita. Entonces usted tiene que estar muy pillo para agarrar esto. Y la otra cosa que usted tiene que pensar hoy en día, lamentablemente, es en la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas, las metanfetaminas, que son todas drogas que liberan una enorme cantidad de adrenalina y noradrenalina y producen severas taquicardias y pueden producir taquicardias ventriculares y muerte súbita. Aunque sea la primera vez que usted la toma. Digo esto porque los alumnos dicen, es una boludez, yo tomé metanfetamina en la fiesta, me fui a una fiesta electrónica, tomé metanfetamina, tomé éxtasis. Sí, te podías haber caído muerto, tranquilamente. No, pero es la primera vez. No, podés caer muerto la primera vez.
Acá el secreto es si haces una arritmia. Si haces la arritmia ventricular, te podés morir. Entonces, cuidado con esto. Yo les pido que le digan a sus amigos y a ustedes mismos, ¿no? De no consumir estas cosas. Pues te podés morir de verdad y morirte de una manera estúpida. Bueno. Muy bien. Groseramente vamos a dividir las causas cardíacas de síncope en 3 grupos. Tenemos los síncopes asociados a bradicardia. Entonces, ahí en los síncopes asociados a bradicardia se dice que son más o menos el 5% de los síncopes. Ahí lo primero que usted tiene que preguntarse es, ¿está el paciente recibiendo drogas que producen bradicardia? Ahí tenemos la digoxina, la amiodarona, los beta bloqueantes, todos, y los bloqueantes cálcicos bradicardizantes, o sea, el verapamilo y el diltiazem. Todas estas drogas inducen bradicardia, y si usted tiene la mala ocurrencia farmacológica de usar estas drogas asociadas, es muy probable que el paciente haga una bradicardia muy severa. Yo tuve 2 casos de pacientes que por tomar 2 o 3 de estas drogas juntas terminaron en unidad coronaria con una frecuencia cardíaca de 32 por minuto. Después tenemos lo que se llama la enfermedad del nodo sinusal. ¿Qué es la enfermedad del nodo sinusal? Se llama también síndrome de taquicardia bradicardia. Es una enfermedad de gente añosa. Empieza en general a los 75 años. Y empieza con una arritmia rápida, una fibrilación auricular rápida. Por eso se llama taquicardia bradicardia. El paciente queda con una fibrilación, pero con el correr de los años, a medida que va teniendo 77, 79, 80, 82, 83, 84 años, cada año va bajando la frecuencia cardíaca. Va bajando porque lo que falla es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el responsable de nuestra frecuencia cardíaca. Y bueno, el nodo sinusal dice, che, hace 75 años que estoy acá laburando día y noche para que el corazón de este funcione, estoy cansado, basta, no, empiezo a fallar. Falla. Entonces la frecuencia empieza a bajar. Entonces, cuando tiene 79 años tiene 62 de frecuencia, después tiene 60, después tiene 58, después tiene 56, 55, y llega un momento que está bradicardia. Y la bradicardia hace que el paciente tenga mala irrigación cerebral, y entonces hace un síncope. Este es el síndrome de taquicardia bradicardia o enfermedad del nodo sinusal. Muy común. Muy común. Y se soluciona colocando un marcapasos. Una vez tenía un amigo que era pediatra que me dice, mirá, quiero que vengas a ver a mi papá, tiene 80 años, pero tiene un cáncer de próstata y está muy caído, mi papá está muy caído, quiero que le des algo para levantarlo, es por este cáncer que tiene. Le digo, bueno, mirá, mañana voy y lo vemos. Voy a la casa, lo saludo al viejo, lo primero que hago, le tomo el pulso. Cuando le tomo el pulso, el viejo tenía 40 por minuto. Digo, che, tu papá tiene 40 por minuto, ¿no le tomaste el pulso? No. Le hago un electro, el viejo tenía una bradicardia, estaba fibrilado, pero con una bradicardia, 40 por minuto. Digo, tu papá tiene una enfermedad del nodo sinusal, hay que ponerle un marcapaso. Le pusimos el marcapaso, le llevamos la frecuencia a 75, y el viejo estaba bárbaro, vivió 8 años más con el cáncer. Se murió que tenía 88 años.
Entonces, muy importante la bradicardia como causa de síncope. Y después tenemos el bloqueo AB completo o los bloqueos de segundo grado, sobre todo los que tienen segundo grado MOVIX 2. Porque esos que son segundo grado MOVIX 2 pasan rápidamente a bloqueo de tercer grado. Entonces, ¿y por qué puedo tener un bloqueo AB completo? Y bueno, el bloqueo AB ocurre cuando se corta el haz de His. Y el haz de His se puede cortar porque está viejo, o sea, es un haz de His senil, y entonces no transmite adecuadamente de la aurícula al ventrículo. O puede ocurrir que haya tenido una endocarditis, se haya roto el tabique y se haya roto el haz de His, o haya tenido un infarto, se haya roto el tabique, el septum y se haya roto el haz de His, o que haya tenido chagas, o que haya recibido drogas bradicardizantes. Todas las drogas bradicardizantes, digital, amiodarona, beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, todas pueden producir bloqueo AB completo en dosis alta. Entonces, acá la aurícula queda desconectada del ventrículo y la frecuencia cardíaca es de 40 por minuto. Usted dirá, pero doctor, si la aurícula y el ventrículo están desconectados, ¿por qué sigue latiendo el ventrículo? Sigue latiendo porque el músculo, el ventrículo, recupera una capacidad que tiene que se llama automatismo. Entonces, como que el ventrículo se da cuenta que la aurícula no le manda estímulo, empieza a latir por su cuenta. Pero claro, latiendo por su cuenta no sube la frecuencia más de 40 por minuto. Y el paciente hace una bradicardia severa y puede hacer un síncope. El otro día les contaba a los alumnos que yo hacía domicilios y hacía electros domicilio, entonces un día me llaman para evaluar una viejita. Llego a ver a la viejita, le tomo el pulso, la viejita tenía 40 por minuto. Entonces le hago un electro y la viejita tenía un bloqueo AB completo. Entonces estaba con la hija. Entonces le digo, mire, su mamá tiene un bloqueo cardíaco, vamos a tener que internarla a su mamá para ponerle un marcapaso. Termino de decir marcapaso y atrás mío escucho un vozarrón que dice: nunca nadie le pondrá a nuestra madre ese aparato manejado por el demonio. Se me doy vuelta y había un señor que me sacaba 2 cabezas de grandote. Entonces la miro a la hija de la señora, esperando que la hija me diga, mire, no le haga caso, mi hermanito que está medio loco. Pero la hija de la señora me dice, eso, nadie le pondrá a nuestra madre ese aparato manejado por el demonio. Entonces yo dije, acá me matan, hoy me matan. Entonces le digo, bueno, veo que no están de acuerdo. Así que fírmenme acá como que yo vine a ver a su mamá y bueno, dejamos tranquila a su mamá, no hacemos nada y me fui, salí corriendo hasta el auto, iba corriendo, digo a ver si me corren, ¿no? Le digo esto porque uno se puede encontrar de todo en la vida, ¿no? Trabajando de médico uno puede encontrarse con las cosas más insólitas. Bueno, después tenemos el síncope por taquiarritmias. Acá ya expliqué que la taquiarritmia da síncope porque el ventrículo no se alcanza a llenar. Puede ser por una taquicardia paroxística supraventricular. El otro día estaba dando la clase en la facultad y una alumna se mandó una taquicardia paroxística supraventricular. Tuvimos que llamar al SAME. No sé si estará en el auditorio hoy, pero espero que haya salido todo bien. La tuvimos que mandar al SAME. Le hicimos masaje de seno carotídeo y siguió con
taquicardia. También el aleteo auricular y la fibrilación auricular, cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy alta, de 150, 160 por minuto, puede dar síncope. Los síndromes de preexcitación, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, son síndromes donde hay haces anómalos que pasan de la aurícula al ventrículo salteando el nodo AB. Entonces pueden hacer rápidamente fibrilación ventricular. La miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo son causas de arritmia ventricular. Y pueden dar arritmias ventriculares y muerte súbita. Y finalmente las taquicardias ventriculares, que pueden ser por cardiopatía isquémica o pueden ser por drogas de adicción o por las otras causas que hay de taquicardia ventricular. Yo les dije que hay unas 50 causas. También los síndromes donde hay una prolongación del QT puede ser de causa congénita, QT largo por drogas, QT largo por trastornos del calcio, del potasio. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una miocardiopatía rara que puede dar arritmias ventriculares. El síndrome de Brugada y Brugada es un síndrome descrito por dos hermanos que se llaman Brugada ambos. Estos Brugada son los que evaluaron al Kun Agüero cuando hizo la arritmia jugando a la pelota y le dijeron que se tenía que retirar del fútbol. Fueron estos los hermanos Brugada, que son catalanes, que están ahí en Barcelona, los que evaluaron al Kun Agüero y le dijeron, vos no podés jugar más. Y finalmente existe lo que se llama la taquicardia ventricular inducida por el ejercicio. Esas serían todas las causas que pueden dar síncope cardíaco asociado a taquiarritmia. Y después nos quedan las valvulopatías que pueden dar síncope. La estenosis aórtica es la valvulopatía que con más frecuencia puede dar síncope. El prolapso de la válvula mitral, el 1% de los que tienen prolapso de válvula mitral pueden tener una arritmia ventricular y tener síncope. Y cuando la estenosis valvular mitral es una estenosis crítica y la válvula está muy cerrada, el paciente puede también tener un síncope. Podríamos agregar acá como causa también la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar es una causa de síncope. Bueno, muy bien. ¿Cómo se va a estudiar? ¿Cómo se estudia a un paciente con síncope? Para descartar que es un síncope cardíaco. Para que usted diga, bueno, yo quiero quedarme tranquilo que no es un síncope cardíaco. Bueno, usted le va a pedir un electro. Eso es una cosa media como obvia, ¿no? ¿Qué puede ver en el electro? Puede ver bradicardias, bloqueos AB completos, puede ver taquicardias, supraventriculares, ventriculares, puede ver si hay hipertrofia del ventrículo, puede ver si hay Wolff-Parkinson-White, puede medir el QT, a ver si hay un QT largo. Después le va a pedir un ecocardio con Doppler. Ahí va a poder ver la hipertrofia de los ventrículos, derecho o izquierdo, si hay valvulopatías,
si hay estenosis mitral, estenosis aórtica, si hay prolapso de la válvula mitral. También puede medir la presión de la arteria pulmonar, a ver si hay hipertensión pulmonar. Y puede hacer diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. A veces pasa que usted le hace un electro al paciente con síncope y el electro en ese momento es normal. Pero claro, usted está haciendo una foto de 1 minuto que le sacó un electro, pero a lo mejor el tipo tiene una arritmia. Entonces usted le puede pedir lo que se llama un Holter. Un Holter es hacerle un electro que dura 24 horas. El paciente se coloca un aparatito que registra que está en el cinturón y se le colocan los electrodos y durante 24 horas el aparato registra todo el ritmo cardíaco del paciente y se le pide al paciente que anote lo que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, estoy subiendo una escalera, estoy trotando la cancha de fútbol, estoy caminando por la calle, estoy durmiendo. Entonces el paciente quiere ir anotando lo que va haciendo y se registra el electro de 24 horas. A las 24 horas se entrega el aparato, le sacan los electrodos y hay una máquina que lee el Holter y detecta si usted ha tenido episodios de bradicardia, episodios de bloqueo, si ha tenido taquicardia, si son supraventriculares, si son ventriculares. A veces es necesario pedir 2 Holter o 3 Holter hasta que usted detecta la arritmia. Hay métodos también más modernos, como ser lo que se llama el grabador de electro continuo cardíaco, que es un aparato que el paciente lo tiene siempre, y entonces cuando usted cree que cuando el paciente hace el síncope, usted aprieta el botón y en ese momento registra la frecuencia cardíaca que tiene el paciente y qué es lo que estaba pasando. También a veces se puede hacer registros telefónicos a distancia, electrocardiográficos, para donde el paciente lo siguen durante 2, 3 semanas, a ver qué pasa, si en algún momento usted hace algún tipo de arritmia ventricular. Hay un estudio que se llama promediado de señales del electrocardiograma de alta resolución. Es un estudio que vamos a verlo cuando veamos la arritmia ventricular. Básicamente este estudio, si da mal, habla de que es muy probable que la arritmia sea ventricular. Y finalmente nos queda el estudio electrofisiológico, que es un estudio que hace el arritmólogo. Es un estudio que se hace con catéteres que se introducen en la aurícula y el arritmólogo mide cuánto tarda el impulso eléctrico en ir del nodo sinusal al nodo AB, del nodo AB a la raíz, y analiza la integridad de todo el sistema de conducción. Puede él colocar estímulos también y ver si esos estímulos gatillan arritmias. Bueno, todo eso se llama estudio electrofisiológico y lo hace un cardiólogo especializado en arritmias. Bueno, entonces, pregunta de examen. ¿Qué estudio, con qué metodología de estudio usted va a estudiar a un paciente con un síncope cardíaco? Es una pregunta de examen. Electro, eco, Holter, electro de señal promediada, monitoreos a distancia del ritmo cardíaco. Básicamente sería esa la respuesta. Bueno, muy bien. Estoy pensando contarles algún casito. Tengo muchos casitos de arritmia ventricular. Les voy a contar uno que es bastante gráfico. Un día estaba comiendo en mi casa, entonces me llama mi odontóloga.
Me dice, Ricardo, ¿estás en tu casa? Sí. Me dice, mira, estoy acá cenando con una pareja amiga y el señor de la pareja se siente mal. No podemos localizar a su médico. ¿Vos lo podrías venir a ver? Digo, sí, no tengo problema, voy para allá. Agarro el auto, boom, me voy para la casa del odontólogo. Llego a la casa del odontóloga, que yo no tenía tanta confianza con ella tampoco, ¿no? Es mi odontólogo. Le digo, bueno, el paciente no, lo llevamos a la cama. Bueno, entro al dormitorio, el tipo estaba acostado en la cama, me encuentro con un señor de 130 kilos. Ya, vos decís, empezamos mal. 130 kilos. Entonces, le digo, señor, ¿qué le pasó? Mire, doctor, yo estaba cenando con mis amigos acá en la casa de ellos y de golpe me empecé a sentir mal. ¿Pero qué sintió? Y sentí como que me mareaba, como que me iba a desvanecer. O sea, tuvo una especie de presíncope. Pero enseguida me trajeron a la cama, me acostaron. Y acá me pasó. Ajá. Digo, ¿y usted tiene presión alta? Sí. ¿Usted tiene colesterol alto? Sí. ¿Usted fuma? Sí. ¿Usted es diabético? Sí, tengo la glucosa alta. Ah, entonces ya de los factores de riesgo coronario tiene 5. El gordo, como una ballena, tiene hipertensión, es diabético, el paciente fuma. O decir, escúchame, en la rifa del infarto, este tiene todos los números. Entonces le tomo el pulso. Le tomo el pulso, el tipo tenía un pulso taquicárdico irregular. Entonces le hago un electro. Yo tenía en esa época un aparato de electro, le hago un electro. Y el tipo tenía frecuentes extrasístoles ventriculares. Frecuentes. Frecuentes quiere decir que en un minuto tenía 9, 10. Entonces lo más probable es que hubiera hecho una taquicardia ventricular que le duró unos segundos y tuvo la suerte que no hizo una muerte súbita, salió solo de la taquicardia ventricular, hizo un presíncope. Entonces le digo, bueno, mire, acá hay el electro, usted tiene una arritmia, esta arritmia a mí me preocupa, así que usted va a pasar la noche en unidad coronaria. No, pero yo no me interno, no, mire, usted no decide eso, ya lo decido yo. Usted se va a unidad coronaria, usted se puede morir. Bueno, llamamos, pedimos la unidad coronaria, nos fuimos al sanatorio, se interna en el sanatorio, yo con el auto atrás de la unidad coronaria. Llegamos al sanatorio, hablo con el médico de guardia de unidad coronaria, le digo, mira, dice, ¿cuántas arritmias ventriculares? Le digo, bueno, este tiene alguna cosa coronaria, algún problema, tiene muchos factores de riesgo. Bueno, le digo al señor, ¿usted quiere que yo lo siga viendo o usted quiere llamar a su médico mañana? No, doctor, yo le agradezco todo lo que usted hizo por mí, pero yo mañana me voy a manejar con mi médico. Bueno, fantástico, me pagaron mis honorarios y me fui. Pasan como 2 meses, me dolió una muela, voy al odontólogo. Cuando voy a la odontóloga, me dice, ¿te acordás del gordo? Cuando me dijo, ¿te acordás del gordo? Dije, reventó, el gordo reventó, evidentemente. Sí, le digo, ¿cómo me voy a olvidar del gordo? No sabés, hace 10 días hizo un infarto masivo con 2 paros cardíacos, lo salvaron de casualidad y quedó con una insuficiencia cardíaca gravísima. Entonces le digo, bueno, pero cuando yo lo dejé en la unidad coronaria, ¿no lo estudiaron? No, lo tuvieron ahí un día y medio, y le dijeron, no, está todo bien, lo mandaron a la casa. Y bueno, la medicina, chicos, no es tan difícil, ¿no? Medicina no es una cosa tan difícil. Ahora, si vos sos un tarado, es difícil. Bueno, señor con 5 factores de riesgo, que tiene un presíncope, que tiene arritmia ventricular, ¿qué tengo que pensar? Y que tiene la coronaria destapada. Ese tipo tenía que haber hecho la coronariografía. Lo mandaron a la casa, al mes se infartó. Y quedó con una falla de bomba severa y se debe haber muerto en pocos años.
Entonces, les digo esto para que ustedes usen el sentido común. Sentido común tiene múltiples factores de riesgo cardíaco, pesa 130 kilos. A vos se te tiene que prender enseguida la lamparita que diga infarto, infarto, arritmia, arritmia ventricular, infarto. Te tiene que prender la lamparita enseguida. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pero sí, que se lo graben, porque puede estar usted de guardia cuando le cae este enfermo. Y usted tiene que ser el que tiene que decir, no, este señor no se va a la casa. Este señor se queda internado y mañana se le estudian las coronarias. Se va. Este señor por algo tiene una arritmia ventricular. Por algo tiene estas sístoles ventriculares tan frecuentes, porque tiene una cardiopatía isquémica. Bueno, muy bien. Nos queda el síncope por hipotensión ortostática. ¿Qué es esto de hipotensión ortostática? Cuando yo me paro bruscamente, toda la sangre mía se me va a los pies. ¿Por qué yo no me desplomo? Esa sería la pregunta. ¿Por la compensación auricular? No me desplomo porque inmediatamente el sistema simpático produce vasoconstricción de las venas, de las piernas. Aumenta el retorno venoso y aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es lo que explica que cuando yo me pongo de pie no colapse y no me haga un síncope. Ahora, si a usted le falla el sistema simpático, usted no va a tener la vasoconstricción en las piernas, no aumenta el retorno venoso, no aumenta la frecuencia cardíaca y puede tener un síncope. Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Y cómo la detecta usted? Usted le toma la presión al paciente acostado. Entonces póngale acostado, tipo tiene 13,8. 130/80. Usted de golpe le dice, señor, párese. Espera 2 minutos. Y le vuelve a tomar la presión. Y el tipo tiene 90/60. Si la presión sistólica, cuando usted me para, cae más de 20 milímetros de mercurio, yo tengo hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática es una causa del síncope. ¿Y cuáles son las enfermedades que dan hipotensión ortostática? La diabetes, porque la diabetes produce neuropatía diabética autonómica, afecta a los músculos del sistema autónomo. Y entonces usted puede tener hipotensión ortostática. Sobre todo son diabéticos de larga data con mal control de su diabetes. La amiloidosis es otra enfermedad que afecta mucho a los nervios autonómicos. La enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo es otra causa. Hay algunos fármacos que pueden producir hipotensión ortostática. Y también las hemorragias digestivas o hemorragias internas masivas pueden producir hipotensión ortostática. Esto es muy importante porque es una causa de síncope bastante común. Acá les voy a contar un caso. Estaba en La Rioja, en la facultad en La Rioja, y viene el arquitecto de La Rioja que había hecho la facultad y me dice, mira Ricardo, quiero que vengas a ver un vecino mío porque no saben qué tiene y no dan pie con bola, ¿lo podés venir a ver? Sí, le digo, venime a buscar a las 3 de la tarde, termino la clase y vamos y lo vemos.
Me viene a buscar a las 3 de la tarde, vamos en la camioneta, una 4x4, le digo, ¿y qué sabes de tu vecino? Dice, mirá, lo que sé que cruza la calle y se desploma, se cae al piso, trata de caminar y se desploma todo el tiempo. Y sufre de alguna enfermedad, y él es diabético, me dice. Ah, bueno, le digo, tiene una hipotensión ortostática por diabetes mal controlada. Ese es el diagnóstico. Es el diagnóstico en la pick-up, antes de verlo. Entonces llego a la casa del paciente, el paciente está en la cama, le tomo la presión, 130/80. Señor, párese. Se para, dejo pasar 1 minuto, 2 minutos, el tipo me dice, me estoy mareando, le tomo rápido la presión, 90/60. Ya está. Hipotensión ortostática, es un diabético con hipotensión ortostática y esa es su causa de 5. La cagada es que esto no tiene arreglo. Usted le puede poner medias elásticas, darle una dieta con más sal, ponerle un poquito de corticoide mineral o corticoide para que retenga sodio y agua. Le puede dar alfa-adrenérgicos para subirle la presión, pero en general no tiene arreglo. El tipo pasa a ser un inválido por esto. Después ya empezamos a entrar en causas un poquito más raras de síncope. Tenemos lo que se llama la hipotensión postprandial. La hipotensión postprandial es bastante común en los viejitos. Lo que sucede es que el paciente come y a las 2 horas después de comer tiene una hipotensión ortostática. Aparentemente lo que ocurre es que cuando vos comes, toda la sangre se va al tubo digestivo. Entonces la sangre se va al tubo digestivo y te deja sin sangre el SARA. Al dejarte sin sangre el SARA, el paciente hace un síncope y se desploma. Esa es el síncope por hipotensión postprandial, común en ancianos. Después nos quedan algunos tipos raros de síncope. El primero es el síncope por síndrome del seno carotídeo. El seno carotídeo lo tenemos acá a ambos lados del cuello, en las carótidas. Si usted comprime el seno carotídeo, produce un reflejo vasovagal. El paciente hace un síncope. Si usted comprime ambos, hace un síncope. En general acá lo importante es que el paciente te dice que tuvo un síncope cuando se anudó la corbata con fuerza, cuando se estaba afeitando, cuando giró la cabeza para mirar por arriba del hombro, y ahí hace el síncope. En general es más común en pacientes de sexo masculino, más común en pacientes con hipertensión y cardiopatía isquémica. A veces puede haber tumores de cuello que faciliten la aparición del síndrome del seno carotídeo. Usted lo que puede hacer es, le coloca un monitor de electrocardiograma con una vía con atropina cargada y le hace un masaje del seno carotídeo. Y usted va a ver que la respuesta es exagerada. Cae bruscamente la presión, el paciente se pone muy bradicárdico. A veces hasta pueden hacer una asistolia durante algunos segundos. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. En un paciente con una estenosis carotidia, ¿se podría pasar eso? En general, con la estenosis carotidia, el problema que usted tiene más comúnmente es un accidente isquémico transitorio. Porque la estenosis no afecta la zona donde está el seno carotidio, en general. Lo que usted puede tener con la estenosis carotidia que he visto es PIA, o sea, accidente isquémico transitorio. Eso sí.
Bueno, porque gracias. se fisura el ateroma y libera un émbolo, y el émbolo va y se enclava en alguna arteria cerebral, y el paciente hace un accidente isquémico que le dura algunas horas en general, y si tiene suerte se revierte. Bueno, muy bien. Se ha descrito también síndrome de síncope por síndrome de neuralgia del glosofaringio. Neuralgia del glosofaringio. En general son pacientes que tienen un dolor paroxístico y brusco en la zona faringea o en la oreja, sobre todo cuando tragan. Aparentemente el glosofaringio estimula los núcleos del vago. El estimular los núcleos del vago produce bradiarritmias y produce síncope. Y después está el síndrome del robo de la subclavia. En general, el síndrome del robo de la subclavia aparece cuando usted tiene algún tipo de estenosis u oclusión de la subclavia antes del origen de la arteria vertebral. Eso hace que cuando usted hace ejercicio con el brazo, sobre todo con el brazo izquierdo, pueda tener dolor, claudicación del brazo, y se invierte el flujo de la subclavia para irrigar el brazo. Y entonces, al disminuir el flujo de la vertebral para irrigar el brazo, la arteria vertebral es la que irriga el SARA. Y entonces el paciente se queda sin flujo en el SARA y hace el síncope. Esa sería la fisiopatología. No es muy común, la verdad que no es una enfermedad muy común. Bueno, con esto terminamos todo lo de síncope, que como ven es un tema bastante larguito. Nos quedaría, si tenemos un poquito de tiempo, hablar de la hipotensión. La hipotensión, claro, al lado de la importancia que uno le da a la hipertensión, la hipotensión es como una cenicienta, ¿no? Que nadie le da bola. Pero fíjate aquí que la hipotensión es bastante frecuente. Hay muchas chicas jóvenes que sufren de hipotensión y que se pueden tener episodios hasta sincopales, lipotimias, por la hipotensión. Esto está en el libro de vasculopatías periféricas, de hipertensión, el libro de angiología. Y ¿cuándo decimos que en general un paciente tiene una hipotensión? Cuando tiene una sistólica menor de 100. Decimos que el paciente está hipotenso. A veces hay pacientes que tienen hipotensión porque son pacientes que tienen predominio del tono vagal. Son pacientes vagotónicos. Entonces tienden a tener presiones bajas. Son señores afortunados que en general van por la vida con presiones bajas. También tienen presiones bajas los tipos que hacen meditación, los que hacen yoga, los yogis, y eso tienen siempre predominio del tono vagal y tienen tendencia a la hipotensión. En el embarazo hay hipotensión. La hipotensión del embarazo se produce porque el paciente tiene robo de la placenta. La placenta le roba flujo. Sí, el capítulo es sobre hipotensión crónica e hipotensión ortostática. Y después hay otros casos, otras causas de hipotensión. Tenemos la enfermedad de Addison, o sea, la insuficiencia suprarrenal crónica.
Acá faltan corticoides y mineralocorticoides, falta aldosterona y faltan corticoides, entonces no retiene agua y sal, y como no retiene agua y sal, tienen hipotensión. La mastocitosis sistémica es una enfermedad rara donde hay gran liberación de histamina. La histamina es una sustancia muy vasodilatadora que puede producir hipotensión. La cirrosis, pacientes con cirrosis no degradan bien el óxido nítrico a nivel hepático. Entonces tienen niveles circulantes de óxido nítrico elevados y esos niveles de óxido nítrico elevados producen hipotensión. Los pacientes con Parkinson y parkinsonismos y síndrome de Schidrager tienen hipotensión porque estos pacientes tienen compromiso autonómico simpático. La neuropatía autonómica diabética, ya dijimos, el síndrome de Guillain-Barré puede cursar con hipotensión, la amiloidosis, la neuropatía alcohólica periférica puede dar hipotensión, el síndrome de Bradbury y Eggleston es otra causa de hipotensión, y las disautonomías familiares pueden dar hipotensión. El síndrome de Bradbury y Eggleston, yo vi un solo paciente con esto, es una cosa muy rara, pero es un paciente que tiene una falla autonómica idiopática sin ninguna causa que la justifique, y hacen hipotensiones severas, hipotensiones ortostáticas, empeoran cuando está de pie, mejora cuando el paciente se acuesta, y a veces se pueden asociar a tendencia al síncope, dolor cervical y disfunción sexual. También puede haber hipotensión por drogas, por medicamentos. Ya dijimos los medicamentos cuando dimos la charla de hipotensión ortostática. Y también es común la hipotensión en los pacientes renales crónicos que están en hemodiálisis. ¿Qué consejo le va a dar usted a un paciente hipotenso con hipotensión crónica? Bueno, le va a decir que evite el calor excesivo, que no haga ejercicios muy vigorosos, que eleve la cabecera de la cama unos 10 a 15 centímetros, que no se acueste con la cabeza muy plana, que antes de incorporarse se siente en la cama durante algunos minutos, no se incorpore bruscamente para que no haga un síncope. Se le puede decir que use medias elásticas, que aumente la ingesta de agua y la ingesta de sal por día. Se le puede agregar pastillas de sal a jugos de frutas tipo Levité. Se le aconseja que coma varias veces en el día y porciones pequeñas para que no hagan hipotensión postprandial. Y hay que evitar el alcohol y el café por sus efectos vasodilatadores. Si el paciente tiene síntomas de mareo o de presíncope, se le dice que cruce las piernas, que baje la cabeza entre sus piernas, que se incline hacia adelante o que se siente en cuclillas o con las rodillas contra el pecho. Eso aumenta el pasaje de la sangre del lecho esplácnico a la zona torácica y evita que el paciente haga el síncope. ¿Qué medicaciones podemos darle a una chica joven que tiene hipotensión y hace episodios de lipotimia o síncope? Bueno, se le puede dar fenilefrina, son drogas simpático-miméticas que aumentan, actúan sobre los receptores de adrenalina y noradrenalina, fenilefrina o fenilpropanolamina. Estas son drogas que se dan 2 o 3 veces en el día, pero el problema es que cuando pasan algunos meses empiezan a acostumbrarse y entonces pierden un poquito la eficacia. Hay una droga que se está usando mucho que se llama midodrine. Se dan 2,5 miligramos antes del desayuno y del almuerzo y se va aumentando la dosis lentamente hasta llegar a 30-40 miligramos por día. Es un agonista alfa-2, produce vasoconstricción actuando en venas y arterias.
y es una de las drogas que más se está usando para el tratamiento de la hipotensión crónica. Se puede usar fluorcortisona, que es un mineral o corticoide que retiene sodio y agua a nivel renal como otra manera de aumentar la tensión arterial. Y después hay toda una serie de drogas que su uso se reserva para aquellos pacientes con hipotensión crónicas muy severas y que hacen síncope frecuentemente y no responden. Ahí hay varias drogas. Se ha usado el ibuprofeno, se ha usado la ergotamina, que es la droga que se usa para las migrañas, los beta bloqueantes, la clonidina, la eritropoyetina y el octiotride. Esos son casos muy excepcionales, muy excepcionales. Bueno, señores, con esto dimos todo síncope, que como ven es bastante largo, pero bueno, creo que les quedó bastante claro esta división en vasovagal, cardíaco, hipotensión ortostática, causas raras. Serían esos los 4. Recuerden la hemorragia digestiva como generador de síncope. Recuerden el infarto como generador de síncope. Recuerden la hipoglucemia como generador de síncope. Esas son causas que también tienen que recordar. La hipoglucemia, la hemorragia digestiva, son causas importantes el infarto, son causas importantes de síncope. El infarto porque hace una arritmia ventricular, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. Las 2 semanas que vienen, las 2 semanas próximas, tenemos insuficiencia cardíaca. O sea que va a haber 4 teóricos de insuficiencia cardíaca. No necesito decir que insuficiencia cardíaca es un tema importante, relevante, largo. Entonces incluye insuficiencia cardíaca izquierda en el consultorio, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, insuficiencia cardíaca derecha, y después incluye insuficiencia cardíaca descompensada. O sea, yo les pediría que este fin de semana estudien todo lo de insuficiencia cardíaca, son varios capítulos. Entonces así, si usted ya lo tiene estudiado, si tiene alguna duda, si hay algo que no le queda claro, usted me lo puede preguntar. El jueves, cuando damos el teórico, usted me puede preguntar. Hay que saber muy bien lo farmacológico de la insuficiencia cardíaca izquierda, tiene que saber muy bien lo farmacológico, las distintas drogas que se pueden usar, que son como 15, que las tiene que saber muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el jueves que viene y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca a las 12:30 y a las 18:30. Bueno, chao. Perfecto, profe. Chao, chao. Profe. Gracias.